Estos 21 datos psicológicos te dejarán boquiabierto. Definitivamente existen numerosas curiosidades de cómo actúa el cerebro ante diferentes situaciones. ¿Cómo es la conducta de nuestra psique? Es por ello que es totalmente normal que las conductas cognitivas a veces nos resulten muy complejas de entender. Es por eso que en esta oportunidad queremos traerte estos datos psicológicos que te dejarán boquiabierto y te harán entender muchas de las conductas de nuestro comportamiento y de quién nos rodea. Antes de empezar, si disfrutas de este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Dato número 1. Somos seres programados para huir del peligro. Cuando nos enfrentamos a situaciones límite de angustia, miedo o peligro, nuestro cuerpo activa unos mecanismos innatos que nos permiten huir para alejarnos del peligro. Dicho de otro modo, estamos diseñados para garantizar nuestra supervivencia y así la de la especie humana. En estas situaciones límite en las que corremos un peligro inminente, se activan drásticamente las glándulas suprarrenales y generan adrenalina, una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca y que contrae los vasos sanguíneos, preparando al cuerpo para hacer un esfuerzo físico de alta intensidad. Es por esta razón que somos capaces de emprender acciones casi sobrehumanas cuando estamos en un estado de pánico, como por ejemplo se ha dado el caso de madres que han logrado levantar coches u objetos muy pesados para rescatar a un hijo atrapado. Dato número 2. La amnesia sí permite recordar. Aunque es cierto que siempre se transmite la idea de que la amnesia elimina los recuerdos pasados de la persona que la ha sufrido después del trauma, en realidad esta tipología de amnesia, denominada retrógrada, es muy poco habitual. El tipo de amnesia más común es la llamada amnesia heterógrada. Se trata de una amnesia en que la persona es capaz de recordar prácticamente todo lo pasado con normalidad, pero en cambio no puede recordar nada de lo que va viviendo. No es capaz de recordar lo que le ocurrió ayer, o incluso es incapaz de recordar lo que hizo 10 minutos atrás. Esta forma de amnesia es la más habitual entre las personas que sufren demencia. Dato número 3. Existen dos tipos de inteligencia. La inteligencia puede ser dividida en dos categorías principales: inteligencia fluida, basada en la agilidad mental, e inteligencia cristalizada, basada en la habilidad a la hora de usar la información memorizada. Dato número 4. Efecto tercera persona. El fenómeno psicológico llamado efecto tercera persona consiste en que, como norma general, tendemos a creer que somos menos susceptibles a creer informaciones falsas en comparación a la mayoría de las personas, y que aquellas personas con las que tenemos contacto habitual y que apreciamos también son menos crédulas que el ciudadano promedio. Dato número 5. La ansiedad y el sistema inmune. Se ha comprobado que el hecho de mantenernos en un estado ansioso durante largos periodos hace que el sistema inmunitario quede debilitado mientras se mantenga ese estado de angustia o estrés. Dato número 6. Lo atractivo nos dilata las pupilas. Los ojos dilatados son un indicador de gusto o atracción hacia algo. Es una respuesta totalmente inconsciente y la más fiable para reconocer si hay o no atracción entre individuos. Dato número 7. La falta de sueño nos lleva al autoengaño. Las personas que duermen poco tienen una capacidad de concentrarse y de razonar mucho menor que el resto de personas por el hecho de dormir poco. Pero no solo eso, sino que además tienen tendencia a no darse cuenta de ello. Dato número 8. La mente y su capacidad. El grado en el que somos capaces de crear imágenes en nuestra imaginación depende del nivel de actividad neuronal aleatoria de una parte del cerebro conocida como corteza visual. Dato número 9. La vista y sus puntos ciegos. El ojo humano está hecho de un modo que en nuestro campo visual hay un punto en el que no captamos estímulos visuales, dado que en ese lugar la retina se fusiona con el nervio óptico. Sin embargo, no nos damos cuenta de ello porque nuestro cerebro se inventa esa información. Dato número 10. Los polos opuestos no se atraen. Las parejas formadas por personas con intereses o personalidades muy diferentes tienden a pasar por más problemas que aquellas formadas por personas similares.
Dato número 11. Los amigos importan más que los padres. A pesar de que la familia influye mucho en el desarrollo de los niños y niñas, aún son más influyentes los grupos de amigos de su edad. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Ahora me gustaría regalarte 10 datos rápidos que definitivamente te terminarán de dejar sin aliento. Aquí vamos. La música cambia la forma en que pensamos y nuestra percepción del mundo. Enamorarse tiene un efecto neurológico similar a drogarse con cocaína. Las creencias optimistas sobre el futuro pueden proteger a las personas de enfermedades físicas y mentales. La agorafobia es el miedo a ser olvidado o ignorado. Tomarse de la mano con alguien que ama puede aliviar el dolor físico, así como el estrés y el miedo. Los voluntarios están significativamente más satisfechos con sus vidas que los no voluntarios. Si hace ejercicio moderadamente, el riesgo de contraer un resfriado o gripe y de tener una forma particularmente grave de infección disminuye. Las mujeres que prefieren tener más amigos varones que amigas son más felices, más saludables y tienden a vivir más tiempo. Tu cerebro hace un trabajo más creativo cuando estás cansado. Las personas que son muy cercanas pueden leer las mentes de los demás. A partir de los enormes avances que hizo la neurociencia en el último tiempo, se pudo divulgar un importante aprendizaje sobre la mente y el cerebro humano, más que en cualquier otro momento de la historia. Ahora hay un mejor entendimiento de cómo funcionan y se pueden utilizar estos nuevos conocimientos para adquirir un mayor nivel de bienestar. Recuerda que lo importante de tener acceso a estos datos psicológicos es desarrollar más la tolerancia, empatía y entendimiento hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. Es la clave para saber llevar lo complejo de nuestra mente y cerebro. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.